Cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Séneca. Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera reunión de trabajo del programa institucional LECOAEM. Bienvenidos a un nuevo viaje juntos, que sin duda alguna estará llena de aprendizajes y aventuras. Seguramente todos los aquí presentes estamos listos para iniciar la nueva aventura en el programa institucional ECOBAEM. Muchas gracias por conectarse y atender a la invitación de esta reunión a la cual fueron convocados. Los puntos que trataremos son, en primer lugar, un panorama general sobre el programa institucional ECOBAEM, y también las principales funciones como coordinadores de este programa. Posteriormente, se nos dará una charla sobre la importancia de la lectura por disfrute en las comunidades lectoras, que será impartido por el promotor de lectura Alejandro Camarena Cuevas del Fondo de Cultura Económica. La duración de esta sesión será aproximadamente de 1 hora y media. Les invitamos a que anoten su nombre, como ya les había dicho, en el chat y su plantel, el nombre de su plantel, y también que procuren tener su micrófono silenciado mientras ustedes no estén participando, dado que no tengo en este momento quien me apoye a silenciarlo. Bien, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Bien, pues vamos a dar inicio con el panorama general del programa institucional de ECOBAEM. Como les comenté, va a ser muy general. Posteriormente ya nos iremos abocando de manera más detallada a cada uno de los ejes, de los ejes fundamentales del programa. Voy a iniciar hablando de los antecedentes de nuestro programa. Y el primer programa que manejó esta institución fue creado en el año 2015, y el objetivo de este programa era promover el gusto por la lectura y la escritura en la comunidad bachiller. Para que te vean Y preguntando ahorita que te mandé la foto. este programa contempló algunos aspectos muy importantes, como era la creación de estancias de lectura en los diferentes centros de trabajo y algunas otras estrategias como la lectura animada, el- la lectura en atril, talleres de creación literaria, talleres de cuentacuentos, entre otras múltiples actividades, pero como que estas eran las que más se resaltaban. Sobre todo, a mí me pareció muy bueno, muy acertado el hecho de que se pretendiera que en cada plantel se creara una estancia de lectura, dado que pues es fundamental, y que en cada una de estas estancias hubiera un facilitador que se encargara de los clubes de lectura. Desafortunadamente, pues no hubo mucha respuesta y no tuvo mayor eco. Sin embargo, esto sería muy bueno que se pudiera retomar. Posteriormente,
En el año 2019 surge un nuevo programa y también pues busca impulsar el gusto por la lectura dentro de la comunidad bachiller, con actividades en aulas, en patio, en plaza cívica principalmente. Y para el año 2023, a este mismo programa se le incluyen actividades como lecturas interpretativas, conferencias virtuales, clubes de lectura, talleres de escritura creativa y algunas otras actividades literarias que ustedes realizan en sus planteles. Aquí tenemos algunas de esas evidencias de las cuales ustedes han sido testigos, han estado presentes. Y en el año 2025, en el año pasado, se implementa el programa actual, el cual se trata de ajustar a la nueva escuela mexicana. Este programa prioriza la lectura por gusto y disfrute, así como las comunidades lectoras, como son los clubes de lectura, y la promoción de la lectura como eje transversal en las diferentes asignaturas. Aquí les muestro también algunas evidencias de estas actividades que se han venido realizando en los 2 últimos años. El objetivo general de este programa es desarrollar y fortalecer una cultura de lectura entre estudiantes y comunidad educativa del COBAEN. Pretende integrar a todos los componentes de nuestra comunidad educativa. Dentro de los objetivos particulares de este programa tenemos pues conformar círculos de lectura, promover la participación de la comunidad educativa en este interesante programa, así como crear espacios de lectura permanente en la escuela, transversalizar las lecturas en las diferentes asignaturas y promover la lectura en tiempo libre, entre otros. Dentro de este programa se contemplan básicamente 3 ejes, 3 pilares. El primero es la lectura literaria por gusto y disfrute en la comunidad bachiller. Este eje contiene una serie de actividades o estrategias para realizar este eje o para desarrollar este eje. Posteriormente tenemos otro eje que también es fundamental, que es la lectura como eje transversal en las diversas asignaturas. Y dentro de este eje también encontramos una serie de actividades a realizar en el mismo. Y tenemos un tercer eje que también es fundamental, que contempla la participación de la comunidad educativa. Aquí nos habla de quiénes integran esta comunidad educativa y de cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Bien, a continuación vamos a hablar de estos 3 ejes de manera muy general y me van a estar apoyando algunos compañeros con cada uno de ellos. Vamos a darle el uso de la voz a nuestro compañero Saúl Rentería de la Coordinación 4 del plantel Huiramba y Jesús del Monte para que nos hable un poquito de este primer eje. Adelante, maestro Saúl. Hola, maestra, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Pues trataré de ser breve, toda vez que tenemos muy pocos minutos. Ahora saludo desde el plantel Jesús del Monte, acá cerca de Morelia. Sin embargo, yo estoy coordinando este programa desde hace por lo menos 2, 3 años, desde el Huiramba en la coordinación. Y en este caso, pero como bien lo dijo la maestra Ustre Berta, comentarles un poco sobre mi experiencia con el primero de los ejes de este valiosísimo programa. Lectura por gusto y disfrute. La pregunta que surge cuando queremos implementar este primer eje
pues es cómo hacer que a los estudiantes sobre Maestro Rentería, su micro está apagado. ¿Ya me escuchan? Hola, Sí, maestro. Sí, ya está mejor, perdón, gracias. creo que creo que me perdí bastante de lo que dije, pero bueno, rápidamente, decía que teníamos muy poquito tiempo, que trataré de ser breve, que es un gusto para mí poder saludarles desde el plantel Jesús del Monte en este momento. Sin embargo, estoy coordinando yo el programa del ECOBAM en el plantel Guiramba y que era muy interesante platicar mi experiencia con este programa en enero de los que estoy disfruté. En este caso, quiero compartirles que es muy interesante reflexionar cómo podemos hacer que los estudiantes, sobre todo, lean por disfrutar, no por obligación o no porque tienen que hacer la tarea. Entonces, eso representa un gran reto, una gran responsabilidad y hemos realizado varias actividades desde este eje en nuestro caso, pero quiero centrarme el día de hoy nada más en la de los clubes de lectura que hemos formado a lo largo de 2, 3 años en este plantel, que es como digamos nuestra actividad fuerte dentro del programa en el plantel Huiramba. Creo que ha funcionado mucho que desde que se arman los clubes de lectura a inicio de semestre, nosotros ya llevemos un corpus integrado de lecturas para trabajar en ese semestre, ya que si llegamos como a improvisar algunas lecturas, a pedirle a los alumnos que ellos elijan, pues aparte de que se pierde un poco de semanas de tiempo, también podemos enfocar menos los resultados. Entonces, eso me ha permitido a mí que sea interesante la lectura por disfrute. Por ejemplo, en el semestre pasado yo ya armé un corpus de libros, entre ellos algunos clásicos como La Crónica de una muerte anunciada, que es un cuento corto, El fantasma de Canterville, La gallina degollada, un cuento muy cortito y muy bonito que se llama El ahogado más hermoso del mundo, algunos cuentos de las mil y una noches, algunas obras de teatro como Bodas de Sangre, y ya lo fuimos sumando incluso algunos que surgieron en el camino, como un corrido que se llama Juan Charrasqueado, un cuento que se llama El Eclipse, y este fue a grandes rasgos nuestro corpus establecido para el club de lectura del plantel. Y entonces, otra estrategia es no abandonar a los chicos a su suerte en la lectura, sino por lo menos tener algún acompañamiento semanal, quincenal, en el que paremos la clase y por grupos establezcamos alguna dinámica de avance en la lectura. Y esta revisión de la lectura también es una estrategia que a mí me ha funcionado mucho de no hacer las preguntas canónicas o clásicas de quién es el personaje o quién es el villano o en qué espacio se desarrolla la historia o esas preguntas clásicas que solemos hacer cuando se hace la lectura de un texto literario, sino más bien fortalecer preguntas como ¿qué le dirías tú al personaje que se enfrentó a esta situación? ¿Cómo tú contribuirías con ese personaje entrevistándolo, por ejemplo? ¿Qué cosas le preguntarías, no? Realiza una lista de preguntas que le harías. O, por ejemplo, ¿qué momento de la historia cambiarías? Quizá el final no te gustó, ¿cómo lo formarías tú? O, por ejemplo, ¿cómo contaría esta misma historia tu papá o tu hermano a partir de sus experiencias y su contexto? Ahora es que él te la escriba y que él nos la cuente y traiga a la clase. O, por ejemplo, recuerdo mucho que en el caso de Crónica de una muerte anunciada, a grandes rasgos el cuento trata de un hombre que va a ser asesinado, pero que todo el pueblo ya lo sabe, a excepción de él. Entonces ahora yo les dije, bueno, ¿y qué notas periodísticas vieron en las redes últimamente sobre asesinatos en su comunidad? ¿Cómo ocurrieron esos asesinatos? ¿Cuáles fueron las causas? Es decir, vincular las lecturas con el contexto real que están viviendo los estudiantes. O por último, para ir cerrando, ¿por qué no ahora de este libro que leíste, de este cuento, me creas una radionovela donde tú puedas hacer los sonidos nada más de contando la historia a través de voces y de sonidos? Y esto obviamente
va empezando los estudiantes, va haciendo que disfruten la lectura porque la llevamos al nivel, al contexto en el que ellos se desenvuelven. Eh, Sobre todo, me enfoco mucho en que las lecturas sean comparadas con su realidad social, que las lecturas sean disfrutadas desde su contexto. Si ese contexto es de violencia, si ese contexto es de embarazos adolescentes, de, por ejemplo, leyendas de aparecidos o de fantasmas, trato de relacionarlo mucho con estos contextos y básicamente es lo que me ha funcionado mucho. Ojalá que sirva de experiencia para que otros compañeros pudieran retomar estas ideas. Muchas gracias, maestro Saúl. Te agradezco mucho tu participación. A la orden, gracias. Bien, pues vamos a continuar ahora con un segundo eje y para esto nos apoyará la maestra Blanca Ruán de la Coordinación 1. Adelante, maestra. Muchas gracias. La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra. Paulo Freire. Muy buenas tardes, estimadas autoridades del Colegio de Bachilleres, coordinadores en los planteles del programa institucional ECOBAE, amigos todos. Tenemos a una estudiante de primer semestre en su clase de lengua y comunicación. Lee un cuento y todos aplauden. ¡Qué bien! Está leyendo. Pero una hora después, en pensamiento matemático, abre su libro de funciones. Y ahí, misteriosamente, ya nadie dice que está leyendo. Y sin embargo, lo está haciendo. Está leyendo símbolos, está leyendo un problema, está leyendo una gráfica que le cuenta una historia, números en lugar de palabras. Ese es el primer error que cometemos. Creer que la lectura vive solamente en un salón, cuando en realidad vive en todos. Y este es precisamente el corazón del programa institucional. La lectura como eje transversal en las diversas unidades de aprendizaje curricular y asignaturas del marco curricular común de la educación media superior, en total sintonía con los principios de la nueva escuela mexicana. Veamos 4 ejemplos, ventanas a esta misma idea. En Cultura Digital 1, dentro de Ciudadanía Digital, ese mismo estudiante lee una publicación, un foro, una infografía que circula en redes sociales y aprende a preguntarse si esa información es confiable o no. La lectura le presta su criterio a la ciudadanía digital y lo convierte en alguien que no solo consume lo que ve en pantalla, sino que lo analiza. En conciencia histórica, ese mismo estudiante lee una novela ambientada en la Revolución y de pronto esa lectura se convierte en un debate sobre las decisiones políticas y éticas de una época. La literatura le presta sus ojos a la historia. En ciencias naturales y tecnología, el mismo estudiante lee El Marciano de Andy Weir y termina diseñando su propio experimento, conectando la ficción con el método científico. La lectura le presta su imaginación a la ciencia. Y en habilidades socioemocionales, cuando ese estudiante lee un libro que habla sobre la pérdida, que habla de amistad, de identidad, y se anima a escribirle una carta a un personaje, la lectura deja de ser tarea y se convierte en un espejo. Le presta su voz a las emociones,
que a veces no sabemos nombrar. Ciudadanía digital, historia, ciencia, emociones, todas distintas puertas, pero todas se abren con la misma llave, que es leer y comprender el mundo que nos rodea. Esto es exactamente lo que la nueva escuela mexicana llama literalidad. Que leer y escribir no sean un requisito escolar, un requisito más, sino herramientas para la vida. Y las cifras nos recuerdan por qué esta tarea es urgente. México ocupa el lugar 107 de 108 países en índices de lectura. Imagínense nada más. Estamos adelante del ultimísimo. Es preocupante. El dato no se resuelve solo en la clase de literatura. Se resuelve cuando cada asignatura, cada docente, cada UAC decide sumarse. Por eso, cuando un profesor de cultura digital enseña a leer con criterio una publicación, cuando un profesor de historia da un debate a partir de un libro, cuando un profesor de ciencias enciende la curiosidad con una lectura, ni le está robando tiempo a su materia. Le está regalando profundidad. Le está enseñando al estudiante que leer no es una asignatura, es una forma de estar en el mundo. Queridos compañeros, que la próxima vez que alguien nos pregunte en qué clase se fomenta la lectura, que la respuesta sea en todas. En el salón de matemáticas, en el laboratorio, en la clase de historia, en la clase de física, frente a una pantalla, en cultura digital, es decir, en cada rincón del plantel Tojumatlán y de todo el Cobaén. Porque como bien lo dijo Freire, primero leemos el mundo y solo después la palabra. Enseñemos a nuestros estudiantes a leer el mundo entero en cada asignatura, todos los días de todos los años. Muchas gracias, maestra Blanca, por hablarnos de manera tan clara y tan detallada sobre este eje de la lectura transversal en las diferentes asignaturas. Muchas gracias. Enseguida vamos a continuar con el tercer eje y para eso nos va a apoyar la compañera Yasmín Guzmán del plantel Tlazazalca. Adelante, Yasmín. Gracias, maestra. Buenas tardes, espero que me escuchen. Está un poquito inestable mi internet. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito así a grandes rasgos de quienes conformamos la comunidad educativa en el fomento a la lectura. Para esto, pues somos 5 miembros, que son nuestros estudiantes, las familias, los docentes, personal administrativo y directivo, y claro, pues las autoridades de cada una de nuestras comunidades. Principalmente, pues tenemos a nuestros estudiantes. ¿Qué pueden hacer ellos? Es claro que son el principal objetivo de este tipo de programas. Son ellos quienes se ven en su mayor parte beneficiados. Y pues claro, en las aulas es el lugar más propicio para que nuestros estudiantes desarrollen sus hábitos lectores. Pero ¿qué más podrían hacer ellos por sí solos? Claro, pues aprovechar el tiempo libre que tienen. Muchos de nuestros estudiantes luego tienen algunas horas libres entre clases. Ellos bien podrían aprovechar los espacios que tienen, como los patios, los jardines, las bibliotecas, y realizar actividades que fomenten la lectura por su propio gusto y disfrute. Hablando del trabajo con las familias, ¿qué podrían hacer las familias para fomentar la lectura en nuestros estudiantes? Pues sabemos que en casa a veces no se tiene el hábito de la lectura. Las familias son el principal ejemplo para nuestros estudiantes. Traer ese hábito desde allá facilita el trabajo para muchos de los docentes. Entonces es necesario que las familias nos pongamos
a respaldar este tipo de actividades y a acompañar haciendo lecturas en casa, participando en la escuela o en actividades de la misma comunidad. Y bueno, ¿qué puede hacer un docente? Bueno, en el docente sabemos que recae mucha de la responsabilidad para despertar o desarrollar la habilidad lectora en un estudiante. Son los principales pilares para que esto se lleve a cabo. Como ya bien lo dijeron, integrando este tipo de actividades en sus clases, en cada una de las asignaturas o las WOCs que estos lleven. Ya hablaron de los clubes de lectura, hablaron de cafés literarios. Ahora sí que recae en el docente tener la creatividad para llamar la atención y despertar en el joven el interés por la lectura. Hablando de directivos y administrativos, pues dirán, pues, ¿cómo participa un administrativo o un directivo? Pues claro que sí, los administrativos, en mi caso, que yo soy auxiliar de biblioteca, pues abrimos los espacios para que los jóvenes desarrollen o lleven a cabo sus prácticas, sus actividades y también fomentamos algunas actividades para estos mismos. Los directivos pues también pueden participar en todo tipo de actividades lectoras, pero son una clave o una llave para llegar a otras instituciones, abrir puertas, llegar a la misma comunidad y pues claro, consolidar actividades que puedan llegar más allá de las aulas. Y finalmente, si hablamos de las autoridades locales, pues podemos decir, pues, ¿qué harán ellos? Yo quisiera poner un ejemplo de aquí de mi plantel, donde pues se ha pedido el apoyo a las autoridades locales y muchas veces se nos han cerrado las puertas. Sabemos que pues no siempre hay el financiamiento, pues no apropiado, más bien como que no le dan la importancia a lo mejor a este tipo de actividades. Nos hemos acercado a solicitar apoyos, pero a lo mejor ellos solamente lo ven por el lado del dinero. Nosotros también buscamos llegar a otras instituciones, que se abran las puertas, que nos puedan conectar con otras escuelas y también que se puedan consolidar actividades como ferias de libros, presentaciones. Entonces, creo que es un trabajo en equipo que a veces podemos decir, no, pues los padres no tienen tiempo, no quieren ir, o cómo integro al director que no tiene tiempo tampoco. Bueno, pues esta es nuestra labor, hacer actividades que puedan involucrar a todos y creo que es un gran reto para todos, para cada uno de los que estamos aquí, pero no imposible porque yo lo he visto, ya he escuchado a muchos de ustedes y la verdad me han motivado con muchas de sus actividades. Creo que es una gran labor y bueno, pues sigamos participando. Gracias. Muchas gracias, Jasmine, te agradezco. Bueno, continuamos con funciones o principales funciones de los actores del programa. Voy a irme muy rápido porque ya tenemos aquí a nuestro conferencista. Bien, pues, ¿quiénes son los principales actores de este programa? Pues, ¿qué creen? Que los principales actores somos nosotros los que coordinamos el programa. Pero también están los bibliotecarios, que deben hacer equipo con nosotros, y están los docentes con horas de fortalecimiento. Pero además también están todos los docentes y están las familias, están los directivos. Por ahora nos enfocaremos únicamente a... ¿Ya me escuchan? Sí, es que se fue Sí, el sí. internet. Ya se Sí, ya se escucha, ya. Está fallando el internet. Bueno, no sé en qué me quedé. Sí se escucha. No sé en qué me quedé. Bueno, les decía que nuestra... A ver, por aquí si pueden silenciar su micrófono, por favor. Les decía que dentro de nuestras principales funciones vamos a encontrar... Dije, pero es que sí, pero, o sea, todo Creo que están hablando, déjenme.
A ver, En caso que haga otro horario, voy a si auto, silenciar. que no tiene ahora lo que quiere, que ya no quiere Paola, nada. ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Bien, pues dentro de esas funciones que tenemos como coordinadores de este programa, vamos a encontrar el de diseñar las actividades de nuestro programa. También programar, ponerle fecha a cada una de esas actividades a través de un cronograma, ejecutar esas actividades que programamos en cada inicio de semestre. Posteriormente, pues dar seguimiento y acompañamiento a cada una de esas actividades y a nuestros clubes de lectura y a las diferentes actividades. Asimismo, pues también evaluar cada una de esas actividades que nos propusimos y que desarrollamos. Y por último, pues enviar esa planeación, ese reporte de actividades primeramente con su director, después a su coordinación sectorial y por último a la dirección académica. Esta planeación, como les mencioné, pues debe de tener una serie de actividades dentro de las cuales pues puede ser cafés literarios, ciclos de lectura, talleres de creación literaria, algunos cuentacuentos, lecturas interpretativas o aquellas actividades que a ustedes les funcionen mejor. Lo importante es que siempre planeemos una diversidad de actividades para poder desarrollarlas posteriormente. Siempre debemos de fijarnos un objetivo, debemos de tener muy clara la fecha en que vamos a desarrollar cada una de estas actividades, sin omitir aquellas fechas que son fundamentales como el Día del Libro Nacional, el Día del Libro Mundial, de tal manera que rescatemos esas fechas y podamos resaltarlas. Entonces tenemos esta tarea que es fundamental, la de hacer nuestro plan de actividades cada inicio de semestre. Ahorita estamos justo en el tiempo para realizar nuestro plan de trabajo, nuestro proyecto de actividades para poderlo enviar antes del 15 de septiembre. Algunos ya me lo están enviando, felicidades. Los que todavía no lo tengan terminado, procuren ya empezar a trabajarlo. La mayoría ya lo tiene. Seguramente varias de esas actividades les pueden servir para volverlas a realizar. Algunas otras pueden cambiarlas si es que no les funcionaron, pero lo importante es que elaboren su plan de trabajo y incluyan que puedan incluir algunas otras que les impliquen un poquito más de reto o que no tenían contempladas. Si no tienen club de lectura, procuren incluir su club de lectura tanto con alumnos como con docentes, con administrativos. Queremos invitarlos a que en este semestre se fijen retos, se fijen o nos fijemos nuevos retos, como una feria de lectura, una feria de libro, una presentación de cuentacuentos, alguna otra actividad que no hayan hecho y que en este año pues se den a la tarea o nos demos a la tarea de realizarla. Yo sé que esto no es fácil. Hay un otro reto que también les quiero proponer, que promovamos una campaña en pro de la lectura en cada uno de los centros de trabajo. Puede ser leyendo mi libro favorito, leyendo un libro, leyendo juntos, leyendo en comunidad, leyendo en familia. Ya cada quien depende cómo le gustaría ponerle a esa campaña. Lo importante es que busquemos alternativas para poder realizar este reto. Y también pues les pido que vayan enviando su plan de trabajo, como ya les había comentado, aquí les pongo el correo electrónico al cual pueden enviarlo para más fácil, independientemente se lo tienen que
enviara a su coordinador sectorial. Y hagamos uso de esta frase del mundial que se hizo tan famosa. Y si sí logramos realizar esta campaña, y si sí logramos que funcione, que se lleven a cabo todas y cada una de estas actividades que nos proponemos, entonces ahí les dejo esa tarea. Muy bien, con esto yo finalizo mi presentación y continuamos con nuestra conferencia a cargo Dejamos. No sé si ya dejé de compartir. ¿Aún sigo compartiendo? No, no estás compartiendo. Muy bien. Muy bien, pues enseguida damos paso a nuestra charla del día de hoy, que nos impartirá Alejandro Camarena Cuevas, y la charla se titula La importancia de la lectura por disfrute en las comunidades lectoras. La importancia de la lectura por disfrute en las comunidades lectoras, con Alejandro Camarena Cuevas. Adelante, Alejandro. Y si gustas presentarte. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, maestra Austreberta. Muchas gracias a todas las maestras, maestros y la comunidad del Colegio de Bachilleres de Michoacán que está el día acá con nosotros. Para mí es un gran placer poder tener este espacio para platicar y reflexionar un poquito con ustedes sobre este tema. Una pregunta, maestra, ¿cuánto tiempo más o menos quieren que dediquemos a esta charla? Yo me puedo adecuar. Déjame ver la hora, es la 1:39. Pues yo creo como media hora. Excelente, perfecto, muy bien. Bueno, pues insisto, para mí es un gusto y sobre todo yo felicito al Colegio de Bachilleres por integrar, por darle cuerpo, darle existencia a este programa LECOBAEM para la comunidad de Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, porque la verdad es que nosotros estamos convencidos de que fomentar la lectura es algo bien importante. Es difícil, yo ya estuve escuchando al maestro Saúl, a la maestra Blanca, a la maestra que estuvo participando después de ellos, y creo que ya muchas y muchos de ustedes lo tienen claro. Entonces, trataré de aportar algo a lo que creo que la mayoría ya sabemos, pero intentaré aportar algo. Bueno, presentarme muy brevemente, yo soy el responsable del Programa Nacional Clubes de Lectura, que estamos realizando con diferentes instituciones educativas, culturales y con sociedad civil en el país. Ya tenemos más de 19,000 clubes de lectura creados en todo el país y bueno, ya llevo casi 30 años dedicándome a este tema desde diferentes espacios. Y bueno, pues si gustan, comenzamos. Eh, ¿Cuál es la importancia de leer por gusto, por placer, y generar comunidades lectoras arropadas por la literatura y por la experiencia de leer? ¿Cuál es la importancia, sobre todo, en una comunidad educativa de media superior como lo es el COBAEM? Bueno, quiero comenzar hablando por algo que para nosotros, para muchos a lo mejor es muy obvio, pero que creo que es importante reflexionar, que es diferenciar la lectura por gusto y por placer, la lectura que podemos llamar la lectura estética, de otros tipos de lectura. No voy a abundar sobre esto, pero solamente quiero puntualizarlo. Miren, en los libros cabe toda la experiencia y el conocimiento humano, y en ese sentido hay muchas formas, muchas motivaciones y muchos tipos de lectura. La lectura que tenemos como mayor referente en general en el país es la lectura utilitaria ligada al medio escolar. ¿A qué me refiero? La lectura utilitaria es la que hacemos para adquirir información o conocimiento de los textos. Y esta lectura es la que generalmente las personas en México con la que nos comenzamos a relacionar desde niños, desde la primaria, cuando nos enseñan a leer, a escribir, y luego la lectura de textos y de libros queda muy vinculada a la práctica escolar.
y es muy concreto lo que buscamos de esta práctica de lectura, que es leer para adquirir información, conocimiento. Y muy práctico, leemos los textos, los libros que nos dejan para hacer los trabajos que nos dejan, las tareas, para adquirir conocimiento y después ser evaluados. Y esta práctica lectora está formada en el contexto escolar. En el contexto escolar tenemos una pedagogía, una metodología, una evaluación, y todo este tipo de lectura tiene que ver con ese ámbito escolar. Y este tipo de lectura es maravillosa porque nos da la base de formación que nos empieza a abrir el mundo y a formar como no solo como profesionistas, sino como personas. A través de lo que aprendemos es una parte importante de cómo nos formamos como personas. Entonces, lo que voy a decir a continuación, por favor, que no se entienda como una crítica a este tipo de lectura, solamente como una diferenciación. La lectura utilitaria en el medio escolar juega con las reglas de la escuela y es maravilloso. Solo que tenemos que comenzar a diferenciar. Por ahí se abrió un microfonito, ya se cerró. Tenemos que diferenciar este tipo de lectura de la lectura de la que ahora les quiero hablar, y es la lectura estética. ¿Y la lectura estética qué es? La lectura que hacemos por gusto y por placer. ¿Y qué es esto de lectura estética? Bueno, lo que pasa es que se le llama lectura estética porque es la lectura que hacemos principalmente de literatura, y la literatura viene de las artes. Miren, las artes nosotros la practicamos cotidianamente en nuestro día a día como actividades recreativas, tal cual, como actividades que hacemos en nuestro tiempo libre para disfrutar de ellas, actividades gozosas. No voy a entrar a profundidad, pero solamente diré que nosotros somos grandes practicantes de las artes. Por ahí hay un microfonito abierto, si lo podemos cerrar, ahí de plantel Tanahuato, creo. Entonces, bueno, somos grandes practicantes de las artes, la música. Todo tipo de música viene de las artes. Siempre bromeo con esto, hasta el reggaetón. No, mis respetos, y a mí ya me está gustando cierto tipo de reggaetón, lo estoy comprendiendo. Toda música forma parte del mundo de las artes, y la música la buscamos desde niños. Nuestro entorno nos enseña que la música es disfrutable, y está en el radio y está en las fiestas y está en la casa porque la música es disfrutable, y desde pequeños nos enseñan que la música es disfrutable, y entonces ya vamos escogiendo nuestros géneros, nuestros músicos, nuestros grupos favoritos, y cuando queremos disfrutar un ratito ponemos música y la disfrutamos. Esa es una práctica artística cultural y es una experiencia estética disfrutar de la música. Igual el cine en sus diferentes formatos. No me voy a alargar, pero diré que ahora una de las principales prácticas en nuestro tiempo libre tiene que ver con ver cine. Otra vez se abrió de plantel Tlanahuato, plantel Tlanahuato. Por favor, si pueden cerrar su micrófono. Muchas gracias. Hola, hola, al plantel Tlanahuato. Bueno, ya. Tanuato. Tanuato, perdón. Es que no traigo lentes y está chiquita la letra. Plantel eso, gracias. Tanuato, sí, plantel Tanuato. Ahorita si no la trae, lo le van a decir. Maestra Austreberta, usted tiene A controles ver, de la espérame, es sesión que me para que están pueda apoyando. cerrar. Espérame, en un momentito. ¿Para qué las? Muy bien. Y las fotos pues ya con muy bien, gracias. Sí, con las. La primera. Bueno, ya ahorita cerrarán el micrófono. Ya está, creo que ya se cerró. Pero sí me estaban escuchando incluso con el micrófono abierto y yo les sigo, no tengo problema. Bueno, mejor si esperamos a que se cierre. Ya, ahí está. Muy bien, entonces retomo. Otra actividad que viene de las artes es el cine, en sus diferentes formatos. Actualmente una de las actividades que más practicamos en nuestro tiempo libre como actividad recreativa es los que tenemos acceso a internet y a un dispositivo, ver en streaming series o películas. Y esa es una actividad recreativa que viene de las artes y que naturalmente disfrutamos. Cuando vamos a una fiesta, que ahora cada vez hay menos fiestas, pero bueno, eso me preocupa, pero es otro tema. Cuando vamos a una fiesta y bailamos salsa y disfrutamos, esa es una actividad artística cultural. Bailar salsa en las fiestas es danza y es música.
Las artes están hechas para ser, naturalmente, son actividades para disfrutar. Algo pasa que la literatura no es algo que nos enseñan desde pequeños, que es una actividad recreativa y gozosa. La literatura no tendría que ser como actividad diferente a bailar salsa en las fiestas, es decir, una actividad gozosa recreativa que hacemos por gusto. La lectura de literatura tendría que ser vista así. Pero eso no, por desgracia, no nos los enseñan en nuestros hogares o a la mayoría de las personas. Es cierto, en México estamos leyendo estadísticamente poco. Y cuando hablamos de estadísticamente poco, quiere decir que alguna porción más o menos pequeña de la población es la que está leyendo y la gran mayoría de la población no está leyendo. ¿Y por qué esto es importante? Miren, la lectura que nosotros proponemos, la lectura estética, es decir, la lectura por gusto y por placer, la lectura de literatura, creemos que es importante porque no solamente es una actividad gozosa, que bueno, ahorita entraré en este tema, pero lo que les quiero decir es que nosotros estamos convencidos de que hay que promover la lectura de literatura como una actividad gozosa. Y en ese sentido, la lectura estética juega con reglas diferentes a la de la escuela. En la escuela hay reglas en la lectura que debemos seguir por la propia naturaleza de la escuela. Pero cuando leemos literatura, como por gusto y por placer, jugamos con reglas diferentes. Por ponerles un ejemplo, se sigue pensando, no sé a ustedes si les han dicho en algún momento de la vida, si empiezas a leer un libro tienes que acabarlo por disciplina. Bueno, en la escuela sí tienes que leer los libros porque de ahí vas a adquirir el conocimiento que te piden. Pero cuando lees por gusto y por placer, si empiezas a leer un libro y no te gusta, tú lo dejas. Porque es igual que escoger una serie de televisión, una película. Si te empieza a gustar bien y si no la dejas y buscas otra, tienes que buscar el libro que realmente te atrape, el libro que disfrutes. Y hay muchos prejuicios y dogmas que vienen de la lectura académica que nos impiden a veces gozar de la lectura estética. No entraré en profundidad de eso, si quieren luego charlamos sobre esto, pero hay que tener claro que la lectura estética es una actividad que tenemos que hacer por gusto y por placer, incluso en medios escolares. Nosotros, el Programa Nacional Clubes de Lectura, es un programa que estamos realizando, por ejemplo, con la Secretaría de Educación de Sonora, de Tlaxcala y con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, en donde formamos a maestras y maestros frente al grupo de primaria y secundaria y se está usando como estrategia en el aula. Y lo que hacemos es que la lectura gozosa con estas reglas diferentes también tenga un espacio en el aula. Es decir, se vale que en una comunidad escolar tengamos un espacio donde leamos sin las reglas escolares, en donde el responsable del club de lectura, sea quien sea, maestra, maestro, principalmente bibliotecario, no tenga la responsabilidad de enseñar. En un club de lectura no existe la responsabilidad ni de enseñar ni de aprender. En un club de lectura lo más importante es que sea un espacio de disfrute, un espacio gozoso, un espacio de convivencia social comunitaria a través de la lectura y del libro. Es decir, un recreo, un lugar de esparcimiento, una fiesta dentro del ámbito educativo, donde el único objetivo sea disfrutar. Disfrutar del libro y de la lectura, pero también en este espacio es importante a lo mejor romper con ciertas estructuras formales y hacerlo abajo de un árbol, hacerlo donde sea y a lo mejor llevar cafecito, llevar un panecito y hacerlo un lugar disfrutable, agradable, un lugar de convivencia. A veces es tan importante la convivencia como la lectura. Y ahorita intentaré profundizar sobre esto. Pero bueno, creo que la primera idea que quería platicar con ustedes es clara. Hay que tener claro que la lectura de literatura por gusto y por placer juega con estas reglas diferentes y juega con las reglas gozosas. Es como hacer una fiesta adentro de la escuela, una fiesta permitida. Pero ahora, ¿por qué entonces es importante promover una actividad
francamente gozosa. O sea, ¿por qué promover desde el gobierno y en en un ámbito escolar el tipo de lectura donde no buscamos ni aprender, ni enseñar, ni nada más que disfrutarlo? ¿Por qué? Bueno, pues porque la lectura estética, la lectura de literatura, al igual que las medicinas, tienen efectos secundarios. La lectura y la literatura es poderosa y en sí misma su práctica tiene un montón de beneficios en diferentes esferas de lo educativo y de lo personal. Y eso trataré de platicar brevemente ahorita. ¿Qué beneficios trae la lectura por gusto y por placer? Miren, quiero comenzar con esto leyéndoles un fragmento de un libro. Este libro es Persona Normal y se los recomiendo mucho para las juventudes. Les pongo un contexto para que más o menos sepamos de qué estamos hablando. Es una novela escrita por Benito Taibo y habla de un niño de 12 años que se llama Sebastián y sus padres mueren en un accidente de auto y el huérfano se tiene que ir a vivir con el tío Paco, que resulta ser el tío raro, extraño de la familia. Y esto pasa unos meses después de que Sebastián ya está viviendo con el tío Paco y va a cumplir 13 años. Les leo un fragmentito para comenzar a hablarte de este tema. Dice así, se me olvidaron los lentes, entonces, pero discúlpenme si tengo algunas fallas. Ahí les va. Dice Sebastián, no es lo mismo que leer libros de la escuela y sin embargo aprendes. De otra manera, pero aprendes. Es más divertido. Soy de los pocos en mi salón que sabe dónde está la Malasia, si no es que el único. El tío Paco dice siempre que esos libros lo que hacen en ti es crear una educación sentimental. No sirven para hacerte profesionista o ingeniero o médico, sirven para hacerte mejor persona, para que seas lo que quieras ser, pero humano. Y humano es el que piensa por sí mismo, el que se enoja ante las injusticias, el que celebra que se salve el niño en la inundación, el que cree firmemente en lo que cree, el que tiene sueños, el que puede enamorarse perdidamente a pesar de no tener ni siquiera todavía 13 años. Dice el tío Paco cosas maravillosas sobre los libros y lo apunté exactamente como lo dijo para no olvidarlo nunca. Tabla para el náufrago, escudo para el bueno y horca para el ruin, paraguas para el sol y la lluvia, capote de torero, ladrillo que hace paredes, que hace casas, que hace ciudades, que hace mundos. El libro es jardín que se puede llevar en el bolsillo, nave espacial que viaja en la mochila, arma para enfrentar las mejores batallas y afrentar a los peores enemigos, semilla de libertad, pañuelo para las lágrimas. El libro es cama mullida y cama de clavos. El libro te obliga a pensar, a sonreír, a llorar, a enojarte ante lo injusto y a aplaudir la venganza de los justos. El libro es comida, techo, asiento, ropa que me arropa, boca que besa mi boca, lugar que contiene el universo. Me gusta lo que dice y me gusta cómo lo dice. El libro es uno de mis dos mejores amigos. El otro, por supuesto, es el tío Paco. Llega el día de dejar de ser niño, según tantos indicios que se me han ido apareciendo en el camino. Hay junto a la cama una nueva nota que solo dice en grandes caracteres marcados con plumón, hoy. Salto de la cama para buscar el regalo, la sorpresa, el ritual de iniciación a ese nuevo mundo que me espera. En la puerta del cuarto hay un papel en el suelo con una flecha y yo la sigo. Hay decenas de flechas por el suelo que van marcando el camino. Bajo las escaleras tras ellas, voy tan concentrado, tan regocijado, tan emocionado, que casi choco con el tío Paco que está frente a la puerta cerrada que da al comedor. Me abraza, me dice felicidades, me da la mano ceremoniosamente. ¿Para qué son las flechas?, pregunto impaciente. Un mapa para los que cumplen 13 años. Son para marcar el lugar donde se encuentra la isla del tesoro, tu regalo. Quiero abrir la puerta, pero me lo impide con un cariñoso gesto. Me estoy imaginando miles de cosas, desde lanzas Mazán hasta diarios para escribir mi propia vida y cómo salvarme de los nazis. Tras esa puerta está algo que cambiará tu vida para siempre. Antes de abrir, tienes que hacer un solemne juramento. Es un ritual de paso como me lo imaginé. Voy a volverme hombre. A lo mejor dentro hay una armadura plateada, brillante, un caballo blanco, una alfombra voladora, el Nautilus del Capitán Nemo, qué sé yo. Me arrodillo como se arrodillan los caballeros de Arturo, el de la mesa redonda. El tío se pone serio.
Me poso una mano sobre la frente. ¿Juras cuidar tu regalo, respetarlo, honrarlo, disfrutarlo hasta la locura? Juro, exclamo tan seriamente como puedo. Adelante, bienvenido al regocijo, dice él abriendo la puerta. La mesa del comedor está llena de cajas. También hay por el suelo, cuento ojo de pájaro, por lo menos 30. No entiendo nada. Ábrelas, son todas tuyas. Me abalanzo a la más cercana, quito desesperadamente la cuerda que la ata. El tío debió de haber pasado toda la noche llevando cajas hasta allí. Está llena de libros. Por encima leo algunos títulos. El nombre de la rosa, Los relámpagos de gozo, El Principito, Poeta en Nueva York, La sombra del caudillo, El hombre que fue jueves. Era mi biblioteca. Ahora es tuya, solo tuya. Tengo ganas de llorar y me aguanto. Sé cuánto amo sus libros, mis libros. Me estaba regalando la imaginación, la pasión, la aventura, los pensamientos de otros, sus sueños, sus desgracias, sus anhelos. Ahora también son míos. Uno se hace hombre, se hace más humano cuando tiene su propia biblioteca, aunque sea de un solo libro. Tengo mi lanza masai, mi bar mitzvah, mi rito de iniciación aborigen, mi diario, mi pluma de halcón. Tengo origen y destino. Ya lo tengo todo, me queda claro. Y hasta ahí este fragmentito de esta bella novela que les recomiendo mucho, Persona Normal. ¿Por qué es importante compartir el gusto por la lectura o abrirles la posibilidad o regalar a las y los jóvenes la posibilidad de que se enamoren y que encuentren gusto por leer, de que descubran que la lectura puede ser una actividad gozosa, igual que jugar fútbol o escuchar música o ver un dorama en Netflix, que los libros también pueden ser disfrutables. ¿Por qué es importante? Federico García Lorca, bueno, en este libro ya nos dan indicios con lo que les acabo de leer. Federico García Lorca, siempre lo cito, cuando invitaron a inaugurar la biblioteca de su pueblo natal en Fuente Vaqueros y leyó un discurso largo, parte de lo que dijo y que es el centro de todo esto es que estaba muy, muy, muy feliz de inaugurar esa biblioteca porque a través de los libros y la lectura, las personas pueden conocer la belleza y la grandeza a la que llega el espíritu humano. Él era un poeta y lo decía de una manera bella y maravillosa. Pero ¿a qué se refería con decir que en los libros podemos conocer la grandeza y la belleza a la que llega el espíritu humano? Miren, la literatura está hecha para ser disfrutada. Bueno, gran parte de la literatura, porque hay una parte de la literatura que está hecha para otras cosas. Pero la literatura en general está hecha para ser disfrutada, para ser usada. Alejandro Dumas no escribió Los Tres Mosqueteros para hacer una obra literaria y ganar el premio Nobel, que todavía no existía, creo. No, lo hizo para que la gente todos los días en los periódicos, en la Gaceta, que así fue editado, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, leyera el capítulo que tocaba en esa novela, la gente se juntara en grupos, el que sabía leer les leyera, y durante esos 34, 40 minutos que duraba la lectura, la gente pudiera salir de su cotidianeidad, de su vida cotidiana, que en el siglo XIX era bastante difícil, aunque fueran franceses, y pudieran gozar un ratito. Y en ese momento, olvidarse de su vida y convertirse en mosqueteros, en espadachines, y vivir aventuras, o salgar y cruzar el mar, un mar que jamás iban a lo mejor ni a conocer, y menos iban a subir un barco, y menos iban a ir a Asia, a la Malasia, y convertirse en piratas, y vivir aventuras, y conocer la selva, y conocer otras culturas y otras partes del mundo. Durante ese tiempo, en el siglo XIX, la gente leía estas novelas y era como el Netflix de su época. Se escribía para ser disfrutado. La literatura está hecha para ser disfrutada, no para como actividad intelectual, no, ni escolar. La literatura está hecha como la música, para ser disfrutada. Pero como les decía, es un disfrute poderoso, porque la literatura es poderosa. Cada vez que leemos un libro y lo disfrutamos, no quedamos igual. Por ejemplo, leemos Los Miserables de Víctor Hugo y durante 1000 páginas vivimos la vida de Jean Valjean.
un francés de finales del siglo XVIII, principios en la primera mitad del siglo XIX, y vivimos la historia de Jean Valjean, que ahorita no contaré, pero de verdad lean Los Miserables, que es maravillosa. Entonces, leemos, pues eso, la vida de Jean Valjean, que comienza siendo un joven jardinero a los 25 años que se queda sin chamba y acaba en la cárcel por robarse un pan para tratar de alimentar a su familia. Bueno, después de que acabas de leer Los Miserables, lo hiciste porque lo disfrutaste, es un libro que se disfruta. Pero después de la maestra Austreberta, dice que sí, avalado por la maestra Austreberta y por todos los que hemos leído Los Miserables. Pero cuando acabas de leerlo, ya no eres el mismo. Sin querer, aprendiste sobre historia francesa, sobre el siglo XIX, guerras napoleónicas, historia pues, de Francia. Y también sin querer, te metiste en la cabeza de Víctor Hugo, el autor, uno de los grandes humanistas del siglo XIX, que era súper mañoso, porque en el libro, sin querer queriendo, metió ensayos sobre cosas que él pensaba: el amor, el desamor, la justicia, la injusticia, la sociedad, un montón de temas de la sociedad y de uno mismo. Y te puso a pensar cosas que de otra manera a lo mejor tú no hubieras pensado ni considerado, y te puso a reflexionar con él durante la lectura. Y no acabas siendo el mismo. Cada vez que lees, ¿qué dice Federica García Lorca? Conoces un poco de la belleza y la grandeza a la que llega el espíritu humano. Simple y sencillamente conoces otras formas de pensar, otras épocas históricas, otras culturas, pensamientos. Y a través de la literatura, o sea, cada vez que lees una novela o un libro de poesía y demás, conoces un montón de pensamientos y de posibilidades y de universos. Y si tú lees, se te abre la visión del mundo de una manera que de otra forma no tendrías, porque es una visión del mundo a profundidad, que es otra de las cualidades que tiene la literatura. La literatura te hace vivir, sentir las experiencias. Y cuando acabas un libro, ya no eres el mismo. Y la literatura siempre acaba hablando de grandes temas de la sociedad y de las personas. La literatura siempre nos acaba abriendo el horizonte y el pensamiento de nuestros referentes, de nosotros mismos y de la sociedad, porque aprendemos que hay otras formas. Y entonces, a partir de ahí se nos abre el abanico de posibilidades, y el abanico de posibilidades para construirnos como personas, como seres humanos, y construir nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestras referentes, un montón de cosas. Pero la experiencia de la literatura además es una experiencia muy humana. Y a veces cuando andas de capa caída, triste, como se da en la juventud muchas veces, hay libros que te iluminan. El libro adecuado te ilumina y te da esperanza y te da fuerza y te toca en un montón de niveles como persona y como ser humano. Entonces, la lectura en sí mismo, de verdad, te ayuda en muchos niveles como persona y como ser humano, y te ayuda a construirte pues como persona. Acá este ejemplo diciendo, por ejemplo, si en alguna comunidad de México, un club de lectura, un grupo de jóvenes cae en sus manos la novela de Requiem por Teresa, es una novela corta del Fondo de Cultura Económica de Dante Liano, y esta novela de Requiem por Teresa la leen, y aquí comenzaré a hablar de por qué también es importante leer en colectivo, en comunidad. Si la lee un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que va a leer en Requiem por Teresa, que por cierto está en la colección 25 para 25 que ustedes deben tener. Bueno, Requiem por Teresa es una novela que habla de Teresa. Su hermano está en una cantina hablando de su hermana Teresa, de su vida, y a final de cuentas de cómo Teresa murió por vivir en un mundo machista, cómo el machismo mató a Teresa. Y entonces esa novela tú la lees siendo joven y la acabas de leer y después expresas lo que piensas y acabas reflexionando, y las mujeres dicen lo que piensan y los hombres dicen lo que piensan, y entre ese grupo de jóvenes dicen lo que piensan. Bueno, ese ejercicio de decir lo que piensas, lo que te hizo sentir esa novela después de que lo leíste, se convierte en un ejercicio colectivo de
construcción de reflexión y de construcción de pensamiento colectivo. Tú dices lo que piensas, lo otro es verdad, y entonces eso te ayuda a reflexionar. Y a lo mejor esa experiencia, la lectura de ese libro que te hizo vivirlo, y después la reflexión en colectivo, a lo mejor a un joven le da elementos, o al menos lo simbra, o al menos lo hace dudar en sus creencias y en su forma de ser como persona y de relacionarse con las mujeres. En fin, lo que quiero decir es que en nuestros contextos donde todavía existe el machismo, la lectura, por ejemplo, de este tipo de libros a lo mejor nos ayudan a la reflexión y a ir cambiando esos pensamientos. Y es un ejemplo. La literatura siempre acaba hablando de los grandes temas, insisto, como personas y como sociedad. Entonces, la lectura colectiva te ayuda a potenciar lo que te da la literatura, porque escuchas otros pensamientos y eso te ayuda a construir pensamiento colectivo, reflexión y al final de cuentas se pueden convertir también en la práctica del pensamiento crítico. En fin, me voy yendo rápido y no voy a meterme en muchas cosas, ¿no? Eso te lo da en el ámbito personal y de construirte como persona, como ser humano. Pero también la lectura y la práctica de la lectura contribuye a la práctica escolar en concreto. ¿Por qué? Miren, en los clubes de lectura lo que buscamos es que los jóvenes o quienes estén en el club de lectura encuentren que la lectura puede ser algo gozoso y recreativo, que lo vivan como algo, eso, gozoso y recreativo. Si descubren eso y, por ejemplo, forman un club de lectura y se hacen así un club de lectura, después de un año ya leyeron un montón colectivamente, pero también le practicaron la lectura personal para llevar el libro leído. Y con el club de lectura también practican la lectura en voz alta y practican pues, la lectura en voz alta para otros. Y muchas otras prácticas lectoras. Si al final en el club de lectura logramos que la lectura sea una práctica, pues eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sepan o lo vivan, pero en México uno de los grandes problemas es el analfabetismo funcional, por ejemplo. ¿Qué es el analfabetismo funcional? Pues que somos capaces de poner en palabras lo que está escrito, pero no somos capaces de comprender cabalmente lo que está escrito. No comprendemos cabalmente lo que está escrito, por muchas cosas. Bueno, pues la práctica de la lectura individual, colectiva, en voz alta, pero la práctica de la lectura, ya tan solo practicar la lectura, te ayuda a desarrollar habilidades de la lectoescritura. Entonces, si tú después de un año ya leíste 10, 15 libros, ya practicaste la lectura, ya desarrollaste habilidades lectoras. Entonces, ya eso te lleva a una mejor comprensión de los textos y te lleva a un montón de beneficios que tienen que ver con lo escolar. Ahorita no lo diré muy rápidamente, pero si tú practicas la lectura, mejoras tus habilidades lectoras, pero también de escritura. Si tú lees, acabas leyendo pues un montón de ideas escritas. Bueno, esa práctica y esa relación con la lectura te ayudan a que construyas mejor tu escritura, mejoras tu redacción. Hay muchas palabras que no comprendiste y como tienes curiosidad, es un texto que estás disfrutando y que quieres saber qué dijo, pues te vas al diccionario y acabas aprendiendo un montón, el significado de un montón de palabras, aumentas léxico. Y entonces al final mejoras tu comprensión, tu habilidad lectora y también tu habilidad de escritura. Mejorar tu habilidad lectora y de comprensión de lo escrito es una habilidad necesaria y que cambia tu experiencia escolar. Si tú comprendes mejor, cambia tu experiencia escolar. Y muchas cosas. Si, por ejemplo, ya no tengo mucho tiempo, pero si, por ejemplo, haces un club de lectura y haces una práctica colectiva de la lectura, también te pega en muchos ámbitos que tienen que ver con el desarrollo humano, de habilidades como personas. Hay jóvenes a lo mejor que son inseguros, apocados, que no les gusta hablar en público. En un club de lectura donde son 4, 5, 6, 8, pero que se ven en este ambiente más, menos institucional, más de compañeros, más de disfrute, a lo mejor después de 5 meses ellos ya se empiezan también a animar a decir
lo que sienten, lo que piensan de la lectura. Y entonces empiezan a hablar en voz alta. Y a lo mejor después de un año, ellos ya teniendo la experiencia de hablar en voz alta en un grupo, ya también se animan a hablar en un grupo escolar o en otros lados y van perdiendo, van desarrollando muchas habilidades que tienen que ver con la socialización, con la seguridad en sí mismos, con un montón de cosas. En pocas palabras, estos espacios de lectura colectivo, como los clubes de lectura, también sin querer ayudan o contribuyen al desarrollo humano, al desarrollo de habilidades humanas y el desarrollo de habilidades como personas, que no tienen que ver directamente con la lectura, sino con socialización y con un montón de cosas. De verdad, en los clubes de lectura al final pasan un montón de cosas en donde quienes participan acaban, sobre todo en estas edades, teniendo un espacio de desarrollo humano. También la importancia de construir, y con esto termino, de construir espacios o colectivos o grupos de lectura, que al final son grupos de convivencia entre jóvenes para jóvenes, es muy importante. ¿Por qué? Esto se lo aprendí hace muchos años a un especialista en culturas juveniles. Él decía, si se brinda el espacio a los jóvenes, eso a veces, brindar el espacio a los jóvenes, a veces es más importante que la realización de la actividad para la que está pensado ese espacio. Y me explico. Él decía, si por ejemplo, un espacio físico o social, es decir, la construcción de un colectivo donde se puedan reunir y que sea suyo, o darles un horario en la biblioteca de 2 a 4 para que hagan un club de lectura, por ejemplo, un espacio físico, para los jóvenes es muy importante. Para los jóvenes es muy importante la convivencia, y ahorita regresaré a eso. Entonces, si tú le das espacio a los jóvenes que realmente sea suyo y se apropian de ese espacio, para ellos convivir y tener espacios propios es muy importante en su vida. Si de verdad se apropian de esos espacios, se convierte en algo significativo, importante y a veces importante en su vida, porque es un espacio en donde son libres junto con esos otros jóvenes de hacer cosas que a lo mejor en otros espacios no podrían hacer. Ahorita estamos hablando de hacer clubes de lectura, de hacer experiencias literarias, pero abrir solamente esa posibilidad de espacios de encuentro y que sean suyos y que ellos puedan hacer lo que quieran en ese espacio, para ellos puede significar mucho en su vida, porque normalmente a lo mejor no tienen esos espacios de convivencia y se convierten en espacios de convivencia donde pueden generar amistades, relaciones, pues eso, de convivencia, de compañerismo, insisto, amistades y demás, y en donde pueden juntos crear, generar cosas, actividades. En espacios muy concretos, por ejemplo, estos de la literatura, a lo mejor sí, esos colectivos, esos clubes de lectura, acaban, por ejemplo, haciendo una obra de teatro, la experiencia de hacer una obra de teatro es una experiencia de desarrollo personal enorme y que les pega tanto en el ámbito, pues de tener amigos, amistades, de socializar, como de lo que implica hacer una obra de teatro. Aprender un texto, trabajar el texto, analizar el texto, reflexionar el texto, aprenderte el texto, presentarte en público, hacer el vestuario, hacer la escenografía y después presentarlo en público, es toda una experiencia de desarrollo humano que puede ser muy importante para ellos. Bueno, y a veces, y sobre todo ahora, miren, los jóvenes, las juventudes, depende de las comunidades en las que vivamos, pero en general están teniendo pocos espacios de convivencia. Y uno de los principales espacios de convivencia es en la escuela. La escuela está delimitada pues, por las prácticas y reglas de la escuela, que están bien, pero está delimitado por eso. Si, por ejemplo, logramos hacer un club de lectura de jóvenes y ese se convierte en un espacio de convivencia y de generar compañerismo, amistad y demás, se puede volver de verdad un espacio muy importante para las juventudes. Las juventudes actualmente no están teniendo espacios físicos de convivencia, cada vez menos.
cada vez hay menos convivencia de tú a tú personal con los jóvenes y eso está pegándoles en su vida y en su desarrollo. Muchos jóvenes ya no están desarrollando pues relaciones de grupales o de amistad, todo está siendo vía redes sociales y su vida está siendo marcada por las reglas y las pautas en las redes sociales, con todo lo que eso lleva. Y no me voy a meter yo ahorita en eso porque es todo un rollo. Pero cada vez la vida en las redes sociales está ganando más terreno en la vida de los jóvenes. Están viviendo más en redes sociales que en la realidad, pues. Y eso pasa también por la convivencia. Entonces, tener espacios de convivencia con iguales, en convivencia tú a tú, puede ser muy importante para las juventudes. Y, y, y a veces, en casos extremos, puede ayudar hasta que no se suiciden. Así de extremo y fácil. Hubo una vez una chica que llegó a los clubes de lectura, esto sucedió en el 21, todavía estábamos un poco con la pandemia, todos estábamos con la pandemia. Cuando hicimos el primer encuentro de clubes de lectura aquí en la Ciudad de México, llegó esta chica y nos platicó que eso nos dijo a nosotros. El club de lectura me salvó. Yo estaba muy mal y podía incluso, pues, ya estaba pensando en suicidarme. Generé un club de lectura y la convivencia y el espacio con otras personas, o sea, el club de lectura salvó mi vida. Eso me lo dijo y es un caso extremo. Pero los espacios de convivencia, y más con una convivencia positiva como es el convivir teniendo al libro, la lectura y la reflexión de las ideas como punto en común, puede ser un espacio que no sabemos hasta qué punto de importancia para las y los jóvenes. Pero en un caso extremo, hasta para salvar vidas, hasta para ser amigos. Y en la juventud, de verdad, eso es invaluable. Bueno, hasta ahí porque creo que ya estoy en tiempo. Quise hacer como una síntesis, reflexionar como lo más importante, pero lo que les quiero decir muy sencillamente es, de verdad, no tengan ni miedo ni pudor. En estos espacios, la lectura es por gusto y por placer, no con otros fines. Y ya la generación de esos espacios y tener esta experiencia de grupo y de placer y de gozo, de verdad, sí tiene importancia, incluso en lo académico. Y mucha. Y podríamos aquí seguirnos de hablar un montón de cosas, pero en síntesis es esto. Entonces, el trabajo que ustedes hagan por fomentar la lectura, yo siempre he dicho, fomentar la lectura es fomentar la vida. Y fomentar la lectura de manera grupal es contribuir al desarrollo se convierten en espacios de desarrollo humano, con todo lo importante que eso tiene para nuestras juventudes actualmente. Entonces, lo que ustedes están haciendo, lo que generen y lo que hagan, de verdad es invaluable. Si ustedes, además del conocimiento, les brindan el regalo del gusto por la lectura a las juventudes, de verdad están haciendo un trabajo maravilloso, invaluable. De por sí ya lo hacen como maestras y maestros en los contextos en los que vivimos actualmente. Pero si a eso le suman esto, de verdad, están dándoles algo maravilloso, invaluable a las juventudes. Entonces, mi reconocimiento por el programa LECO BAEM, por el trabajo que hace cada uno y cada uno de ustedes y mi agradecimiento. Muchas gracias y hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, maravillosa tu charla. Creo que ha sido muy importante este viaje que nos has hecho al mundo tan maravilloso de la lectura por disfrute. Sobre todo porque a todos nos has dejado un excelente sabor de boca. Yo creo que todos tenemos como la curiosidad de llegar y buscar el libro de persona normal. Yo lo tengo, lo empecé a leer, ahí lo dejé, pero me voy motivadísima a, a terminarlo de leer. Creo que es excelente libro y además nos llevamos muchas herramientas que nos van a servir para hacer nuestra planeación y nos vamos motivados, nos vamos con ganas de seguir en este ámbito, en este camino
que ya estamos. Y pues te agradecemos muchísimo y esperamos próximamente pues continúes con nosotros. Y enseguida vamos a abrir un espacio para que los compañeros formulen algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacerte o hacer. Adelante, compañeros. Tenemos unos minutos para que externen algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quieran. Aprovechemos aquí a Alejandro, que nos hizo el favor de brindarnos su tiempo, sus conocimientos, su sabiduría. Maestra María Elena. Hola, maestra Blanca, adelante, maestra Blanca. Muchas gracias. Bueno, en principio, felicitarlo, Alejandro. Soy una convencida de que la lectura nos transporta, nos permite aprender, nos permite viajar y comparto absolutamente esta preocupación que expresas en el sentido que puede ser un puente, un hilo conductor, un salvavidas de un joven que está viviendo una situación compleja. Y tomando los retos aquí de nuestra querida maestra, nuestra amiga Betty, y en ese hilo conductor que planteas, nosotros vamos a proponer en nuestra institución una campaña permanente, 365 cuentos cortos, uno para cada día, que busquen estimular el gusto por la lectura, que puedan proponer nuevas ventanas para ver la vida y que también favorezcan la interacción entre los mismos jóvenes. Comparto esa preocupación también en la que el mundo digital está absorbiendo cada vez más tiempo de los seres humanos y no solamente de los jóvenes, sino de algunos adultos que por distintas razones quizás el salir se complica o es más fácil conectarse en una comunidad virtual. Y quizás en ciertos casos pues deba ser así, pero en los jóvenes es el momento en el que más pueden disfrutar, en el que la socialización es un punto de crecimiento, de entendimiento, de compartir entre pares. Y bueno, hay algunas ideas que ojalá podamos concretar y recordar la palapa maravillosa que tienen en el plantel Tlazazalca, la palapa de la lectura, y vamos a ver si se las copiamos. Muchas Muchas gracias, maestra Blanca. Maestra María Elena, ahora sí. ¿Ya me escuchan? Buenas tardes. Sí. Bueno, para mí es la primera vez que yo escucho a ustedes, todos los panelistas dieron su punto de vista y pues me hacen que me enamore de la lectura aún más. Yo soy moreliana, sin embargo, como dijo Alejandro Camarena, mi invitado, o sea, siempre fue lectura pues de textos. Sin embargo, fue hermosa porque veíamos en los 90s fragmentos de los grandes escritores, igual en la prepa, pero hacerlo por disfrute, porque sea una necesidad, así como la música y el cine, no. Entonces sí, me sirvió mucho la charla para agarrar algunas ideas, implementarlos aquí en el plantel Antunes. Les agradezco a todos y al panelista, a cada uno de ustedes y a Alejandro Camarena, o sea, que me pusieron a pensar y tengo muchos retos este primer semestre.
Les agradezco a todos. Ahorita estoy leyendo un libro de neurohábitos. Me gusta, yo soy bióloga y a mí me encanta mucho la ciencia. Y a mí me encanta la revista Cómo Ves, la revista de ciencia mexicana. Me encanta porque te adentra más a la lectura científica, pero la parte de la literatura de los grandes pensadores de otro tipo, también me gustaría compartírsela a los adolescentes porque tienen muchos, como nosotros cuando fuimos adolescentes, mucho donde aprender, ejemplos donde poderse agarrar para seguir adelante. Gracias, Gracias. maestra María Luego. Elena. Gracias. Maestra Rosa, Rosa Isela. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy del plantel Tacámbaro. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, pues también darles felicidades al maestro que nos compartió, Alejandro Camarena. Realmente se ve que le gusta la lectura, se le nota la pasión, transmite realmente el maestro. Muchísimas gracias. Yo creo que todos podemos pues hacer un poquito más de lo que estamos haciendo. De repente decimos que los tiempos no nos alcanzan, pero pues yo creo que si nos hacemos un espacio ahí en las clases, pues vamos a alcanzar a ver un poquito más de literatura, de lecturas que de repente a los muchachos les gustan y les apasionan. Si se las transmitimos con esa forma en que el maestro nos está dando esta charla, pues yo creo que va a funcionar, porque eso también tiene mucho que ver. ¿En qué forma le transmites tú a los muchachos? ¿De qué forma se los dices? Para que ellos también le metan un poquito de entusiasmo, de amor, de pasión. Entonces, yo muy agradecida, no estuve en toda la reunión porque en el plantel se me fue el Inter y me sacó y así, pero me vine ahorita a mi casa y pues estoy terminando aquí con ustedes. Pero estamos aquí en el plantel Tacámbaro con la mejor disponibilidad de trabajar en equipo como debe de ser y pues Lecobaen es un programa muy noble, muy bueno, que realmente ayuda a las juventudes, que ayuda a nosotros ya como maestros, a las personas adultas, a los padres de familia, tal vez si se pudiera, perdón, si se pudiera, como que con ellos también ir implementando eso, para que ellos también puedan transmitirle desde su casa esa pasión a los chicos por la lectura. Porque así como dice el maestro, regularmente ahorita todos son las redes sociales. Ya no quieren hacer nada ni la tarea porque no leen nada, ni siquiera el libro que es de la materia, ¿sí? Todo lo buscan en internet y lo que salga ahí. Entonces, de verdad, para mí el programa Lecobaen es un programa muy noble y muy bueno. Es un programa que realmente nos deja enseñanzas y que, pues, gracias por todo a todos los que siempre están aquí apoyándonos. Nada más. Gracias. Gracias. Maestro Saúl. Hola nuevamente a todas y todos. Pues simplemente agradecer la oportunidad, maestra Austreberta, de que nos permitiera compartir un poco la experiencia. Sé que esta charla va a ampliar un poco el horizonte también, entender un poco más la lectura como una actividad lúdica, divertida, no tan solo centrarnos mucho a veces en la parte de querer que forzosamente el alumno genere un producto, una reflexión, a veces es simplemente por un hábito como lo dijo el maestro que nos impartió la charla, es como ir a una fiesta, ¿no? Que sea algo divertido. Entonces amplía un poco el horizonte. Yo en el programa me centro mucho en este eje de la lectura por disfrute. Entonces, esta charla me motiva para ampliar la concepción del programa, de lo que es realmente la lectura por disfrute, y pues tampoco descuidar los otros ejes, que de hecho ahí estaremos, por ejemplo, trabajando un poco la lectura interpretativa con los sentimientos de la nación, que ya se aproxima el 30 de septiembre, el natalicio de Morelos, también trabajaré un poquito la lectura dramatizada. Me gusta mucho centrarme en lo que es el teatro, que es una de las lecturas que se descuida mucho, ¿no? Los guiones teatrales. Eh, entonces, pues muchas gracias y muy agradecido por también tener muy a tiempo esta charla a inicio de semestre para poder planear adecuadamente nuestras actividades y ya estaremos platicando a lo largo del semestre cómo nos va. Gracias. Muchas gracias, maestro Saúl. ¿Alguien más? Maestro Paleo, maestro Juan Anastasio, Jorge Pardo,
No sé, Uriel. Uriel, tú que estás ahí, tú que eres bibliotecario, ¿qué nos puedes comentar de manera breve? Buenas tardes a todos, maestra. Pues muy interesante y muy bueno para todos. Yo creo que todos estuvieron arriba de lo que se espera y esperemos que todos nos Sí. unamos a ellos, porque creo que todos lo están haciendo muy bien y yo también quisiera estar al nivel de ellos. Y sí, muchas gracias a la maestra Blanca. Muy interesante todo lo que ella dice. Sí, 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 de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por último? Creo que los demás ya se fueron. Muy bien, pues es el momento para invitar aquí a Alejandro para que nos siga acompañando. Creo que su participación o sus participaciones son muy valiosas y pues que nos apoye, comprometerlo aquí, ayúdenme a hacer equipo para que yo sé que él siempre está disponible, pero sí quiero que ustedes también me refuercen para que no piense que es como idea mía. Sé que todos necesitamos esta parte tan necesaria de motivarnos, de que nos impulsen, de que nos mejoren ese gusto que ya tenemos, pero que lo alienten, que lo Buenas incrementen, tardes. porque tenemos tarea muy grande. Sí, Roberto. Sí, yo quiero agradecer ese curso de inducción porque fue muy gratificante y pues yo siento que vamos muy motivados para iniciar un nuevo ciclo en Licobaen y pues escuchar de las experiencias y también del tema que fue muy importante del gusto por la lectura, por gusto, no por placer, no por obligación, pues creo que es muy importante y los jóvenes también pues sí ocupan ese espacio, que les brindemos ese espacio para que vean que la lectura, como a veces la ven que es aburrida o así, pues que no lo es, ¿sí? Y desde sus propios gustos pueden encontrar un gran mundo para... Muchas gracias, Roberto. Pues yo creo que todos nos vamos motivados, que es algo fundamental, porque si no nos ven motivados los estudiantes, pues difícilmente ellos se van a motivar. Y con esto iríamos cerrando. No sé si quieres comentarnos algo, Alejandro, si sí nos vas a seguir apoyando para que eh, próximamente te agendemos, para que te agendemos para próximamente una charla para todos los planteles, que es la idea, que ya lo habíamos comentado, Por y que supuesto, sepa. por supuesto, claro que sí. De verdad, o sea, eh, ¿cómo no? eh, eh, pues que no sé si sea la palabra apoyar, ¿cómo no contribuir de alguna manera a este programa LECOBAEM? Es de lo que andamos necesitando en todo el país. Entonces, esta iniciativa, de verdad, yo la agradezco, la felicito y todo lo que podamos contribuir yo y el equipo. O sea, por ejemplo, si quieren incluir como parte del programa de las actividades capacitaciones puntuales pensadas en ustedes como LECOBAEM, maestras, maestros, bibliotecarios, comunidad del Cobaén en Michoacán, como por ejemplo tener talleres virtuales de cosas tan sencillas pero tan necesarias como selección de textos para juventudes, o cómo realizar eh, actividades para jóvenes. Y por cierto, les doy aquí un tip que no sé si lo leí en el programa o si no lo tienen, se los recomiendo. En realidad los grandes especialistas son ustedes, porque ustedes son quienes conocen sus realidades y sus juventudes. Ustedes son los especialistas. Entonces, yo lo que les recomiendo es hacer como un espacio que sea como un laboratorio de fomento a la lectura, en donde a lo mejor ustedes, quienes están haciendo actividades, se junten una vez por mes o cada que sea
y platiquen qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Es un laboratorio donde platiquen y compartan experiencias y eso de verdad va a ser súper útil. Pero también cualquier cosa que nosotros les podamos contribuir, cuenten con nosotros. Y ahorita les anticipo que el fondo junto con las diferentes instancias del gobierno de Michoacán, sobre todo la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura, se está haciendo la nueva ruta del Librobús en Michoacán. Entonces ya le estaremos ahí diciendo, y hay un acuerdo para que al municipio que vaya el Librobús, si coincide que hay un plantel de media superior, el Librobús esté ahí. Pero bueno, eso ya lo estaremos, en cuanto esté en concreto, poniéndonos en contacto con ustedes. Bueno, lo que necesiten, estamos para contribuir, de verdad. Gracias. Muchas gracias. De hecho, hablé con María. María es compañera de Alejandro y dice que tiene preparado unos talleres y con gusto nos los impartiría. Pudiera ser, no sé, de 3 días. Bueno, van a ser como un diplomado. Ya después se los comentaré, les pasaré el nombre del taller y el proyecto más completo, porque aún nada más me lo platicó, no me lo ha comentado, no me lo ha enviado, pero creo que están en la mejor disposición de apoyarnos, ya nada más falta que nosotros también estemos dispuestos a recibir esa capacitación, ese apoyo y pues... ¿Qué más? Pues agradecerte Alejandro, muchísimas gracias y posteriormente pues estaríamos de nueva cuenta buscándote para la conferencia para todo el plantel. Gracias a todos. Si alguien no se registró, regístrese porque sí necesitamos tener un control de los que participaron. Gracias y nos vemos en la próxima. Ah, y algo que tú decías que nos reunamos a comentar, sí lo hacemos. De hecho, hicimos un cierre en julio y en ese cierre comentaron qué les funcionó. ¿Qué fue lo que mejor les funcionó? Fue muy enriquecedor. Tengo las grabaciones, muy buenas aportaciones que hicieron. Entonces, esto nos enriqueció a todos porque eh, son muy creativos. Entonces, cada quien fue compartiendo lo que más le funcionó y los otros pues fueron tomando nota y de esa manera, pues nos enriquecemos y sabemos qué está haciendo el compañero. Muy bien, pues muchísimas gracias, les agradezco y nos vemos próximamente. Les encargo sus planeaciones. Ya llevan herramientas, llevan motivación y además ya lo tiene. Ya nada más es cuestión de que pues, le den una afinada, le agreguen los retos. Algunas actividades un poquito más complicadas, nuevas, diferentes y todo perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gusto en saludarles. Igualmente, hasta luego.